Estamos en una zona Claro. donde la mayoría son habitantes de comunidades originarias. Acá todos. Yo hasta con mi pinta gringa, esto que ves acá, tengo sangre de huarpes. ¿Cuál era la comunidad originaria, Diaguita, pueblo de Diaguita. la cultura que ellos Es traen? muy simple, los conquistadores acá a Valle Fértil, y en los registros que hay, que yo los he mirado, los he estudiado con la profesora María Luisa Costa, los registros, lo que van a decir que son avionetas. Porque esas son avionetas, ayer me pasaban los... Claro. Está pasando Claro, hay un sonido vienen para a romper las tormentas aunque no hay una nube. Porque ya estamos creyendo en cualquier cosa. Cualquier cosa. Nos meten cualquier cosa. Anoche he estado explicando, que ahí me quedé dormido, explicándole a una amiga, compañera, qué sé yo, porque me pasa un video del sistema de rompetormenta que tiene de aviones rompetormenta que tiene la provincia de Mendoza, como la provincia de San Juan eligió para romper tormentas el sistema de los cañones fijos en la década del 70. No es algo un descubrimiento de ahora, es de la década del 70. La profesora, y digo 70 y lo tengo muy claro, porque la profesora de Físico-Química en quinto año en la escuela normal nos explicaba, cuando salieron los titulares en Diario de Cuyo, Canal 8 de San Juan, nos explicaba el efecto del yoduro de plata en la transformación, en el proceso de transformación de sólido a líquido del agua. Es decir, que de piedra a lluvia. ¿Entendés? Ahí intervenía y se veía todo esto como un gran avance. Claro, se necesitaron décadas para empezar a tomar conciencia que todos estos avances tecnológicos inciden. Y pueden incidir algunos, y la mayoría, en efectos muy indeseados, que se vuelven hacia nosotros y nos causan, nos ponen en riesgo a nosotros y a todo lo que tiene vida. Entonces, está bien, Mendoza lo tiene allá, pero ellos no pasan del paralelo del meridiano 69. Está bien claro. Y están manejados legalmente, pagados por el gobierno de Mendoza, actúan sobre el Valle de Uco, que es San Carlos, Tupungato, y no me acuerdo cuál es el otro departamento, son los departamentos más ricos. Tienen la obligación, no pueden traspasar los límites. En San Luis lo mismo. A mí me vienen a decir cosas que Rodríguez Sá porque siembra marihuana ya. Bueno, si Rodríguez Sá siembra marihuana, pero es en San Luis, no puede venir a traspasar los límites de la provincia, y no puede ser que en la provincia de San Juan, desde hace décadas que estamos con este verso de las avionetas rompetormenta y que aquí nos producen la sequía como única causa, porque eso es lo que se termina fundamentando, que es la única causa de que aquí estamos con la sequía. Y eso es falso. Eso es falso, es multicausal el problema este. Si hubiesen, aceptemos y supongamos que esto es cierto, y que Rodríguez Sá o el gobernador de turno de Mendoza mandan los aviones para acá. ¿A qué? A mí díganme de dónde despegan, compruébenme, y quién los paga. Entonces voy a entender a qué vienen, y por qué y todo lo demás. Porque no es caro, no es baratito mover esto, no vienen en bicicleta de noche. ¿Viste? Mirale el color ahí. Han querido, pero vas a ver allá. Mira la sequía. Son especies traídas de afuera. No son nativas. Este es el agave mexicano que se fabrica el tequila, pero vienen del desierto, de la zona del noroeste de México. Allá se cultivan inclusive, es una planta originaria de allá, tolerantes a la sequía. La yuca, mirá, el material seco que les voy arrancando para ver si sobreviven, ahora ya no las puedo regar porque no me queda agua, pero para echarles con la manguera y que no se pierdan, porque se empiezan a caer, ¿ves? Se empiezan a secar y se empiezan a caer. ¿Desde cuándo me decía que vivencias este proceso en estas plantas? Y esto viene avanzando desde hace años atrás. Lo que pasa es que cuando uno se da cuenta, que es cuando ya la planta está casi muerta. ¿Me entendés? Mientras la planta está sobreviviendo, y bueno, decís, está en latencia. La misma latencia que tiene uno desde lo emocional y desde lo mental. Ya va a llover, y ya va a llover. Es decir, uno tiene la esperanza todo el tiempo. Pero resulta que cuando vos te das cuenta, venimos en este proceso de estar esperando, que ya va a mejorar, pero no mejora. Y si vos haces una curva, tomas los últimos 50 años, ¿entendés? Que eso no se hace, o si se hace no estamos enterados, porque si hay alguien que se dedica a estudiar estas cosas o a analizar toda esta problemática de la provincia, no estamos enterados. Esos conocimientos, si es que están,
Y esos saberes, si es que están, no son saberes que vienen a informar a una comunidad para que corrija sus conductas y sus influencias negativas en el medio ambiente, ni a informar a los estudiantes, ni a informar a los poderes de decisión política. No, 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 no. Estarán guardados en una carpeta o en una carpeta de computadora ahora. Pero no lo sabemos. Pero la memoria histórica yo la tengo. Son 50 años que tomo, 50 años, y si en esos 50 años, ¿sabes qué? Vivieron dos veces, en el año 68, en el 2000, no sé si fue el 2003, 2004, por ahí no estoy seguro, tendría que confirmar, y después en el 2016, 3 aluviones, ejércitos muy grandes, lluvias muy grandes que produjeron daño, inclusive ya cobraron vida. Ahí, en esa curva descendente de las lluvias, fueron picos, pero sigue descendiendo. Termina el pico y desciende. Eventos, en esos 50 años, 3 eventos, ¿no es cierto? Uno que fue el del 68, que entró el agua al pueblo, después hicieron defensa, toda la cuestión. Después que te digo en la década del 2000, que no me acuerdo si fue 2003, 2004, que sin caer una gota acá, llovió mucho en las sierras de golpe, una tormenta que cayó de golpe, y vinieron los ríos llenos, se llevaron a un chico que estaba acampando ahí en las compuertas. Y después la del 2016, que quedamos aquí aislados y sin camino, que bajó agua por todo el río de Astica, las Tumanas y el de varios fértiles. Y produjeron, por lo menos, comunidades que quedaron aisladas y todo ese tipo de cosas. Y hubo que rectificar. Recién me hablabas de María Luisa, que habían hecho una recopilación. Sí, claro, porque María Luisa Costa, que ella era profesora de lengua y literatura. Vamos a sentarnos allá un rato. ¿Enganchó? Sí, te quería mostrar, después te voy a mostrar. Sí, claro. Empezó a hacer para poder rastrear la herencia diaguita, cacana, y qué había quedado de esa herencia. Cuando digo cacana, estoy refiriéndome a la lengua del pueblo de Aguita, la lengua cacana. Porque la lengua se perdió. Una lengua práctica en toda la región de la empezamos el tema ¿qué había quedado de la herencia de investigar ese proceso? Y como en la provincia de San Juan no se consideraba la existencia del pueblo de Aguita solamente como pueblos originarios, solamente el pueblo huarpe, es más, hasta la escuela, yo terminé la escuela secundaria creyendo que estaban extinguidos los huarpes, sin saber que la compañera que estaba sentada al lado mío era descendiente de huarpes. No me voy a olvidar nunca. Tenía una trenza, así una trenza de pelo negro que le llegaba hasta la cola. Yo soy de la época que en la década del 70 todo el mundo pelo negro, y cuanto más lacio y más largo mejor, porque más linda las chicas y demás. Y los varones queríamos ser melenudos, pero no nos dejaban nada. Pero bueno. Empezamos empieza ella ese proceso de investigación y yo me pliego con ella colaborando y ayudando y demás. Entonces el cura Ruggeri en ese momento nos dio acceso a los libros, a los registros desde la época de los conquistadores, cuando el primero sacerdote que se llevaba a la iglesia, la que llevaba nacimientos, defunciones, casamientos, bautismos de todo el pueblo, no al registro civil, estamos hablando de eso, fue muchos siglos después. Es más, eran los cementerios. Por eso en la Patroncita, en la década del 40, cuando se estuvo cavando el dique, se empezaron a encontrar restos humanos y toda la población estaba súper conmovida, porque claro, el primer templo que funda es ahí, en el asentamiento indígena, que ahí era el asentamiento de población indígena, y ahí se empezaron a sepultarlas, porque si uno mira, yo después fui a constatar eso en el cementerio, y vos te vas a encontrar que las tumbas más viejas que tenés en el cementerio son de 1890, no hay más atrás no hay. Entonces es muy curioso, en algún lado toda la gente que vivió, en algún lado está sepultada, bueno, está ahí en el dique metida ahí abajo. Entonces, porque ese fue el primer cementerio, porque era Tierra Santa. Y los muertos tenían que ir a Tierra Santa. Los registros, súper interesantes. Unos libros donde evidentemente los sacerdotes de esa época escribían a pluma y así unos libracos, pero clasificados. Ahí puedes ver la estructura de la sociedad, cómo eran los españoles, puros, los que quedaban que habían venido con la conquista y colonización, los indios y mestizos,
y negros y mulatos. Entonces, ya sea que una negra mulata o mulata haya tenido un niño, el registro de ese nacimiento estaba ahí. En los indios y mestizos vos encontrabas, en algunos podían escribir el nombre en lengua cacana de ese indio o esa india. Pero lo que figuraba era convertido, bautizado, convertido en cristiano, se le pone el nombre, se le adjudica el nombre tal y tal y tal, que generalmente era del español que los tenía en encomienda, es decir, al servicio de ellos. Por eso es que los apellidos de acá, salvo 2 o 3, como por ejemplo los Calíbar, que tenían el origen Caligua, y ahí está el nombre asentado, ¿me entendés? Porque algunos de los nombres los podían castellanizar los curas cuando los escribían, pero los castellanizaban de acuerdo a cómo sonaban, para ponerlos parecidos a nuestro alfabeto español, ¿no es cierto? Y poder escribirlos. Y algunos no, los sonidos nuestro alfabeto no los cubría y no los podían, es como si fuera una especie de fonética. Entonces ahí empezamos a descubrir de dónde venían y a ver dónde venían los nombres de los principales y de las principales familias oriundas de acá de Valle Fértil, todos productos de la mestización, todos. Porque, muy claro, los españoles cuando vinieron y se quedaron, armaron las primeras comunidades antes de la fecha de fundación, ya en el 1600 estoy hablando ya, finales, mitad del 1600 en adelante, no trajeron mujeres. Las mujeres fueron las indias. Entonces el proceso de imitación es automático. Ni hablar cuando se produce después de la última sublevación de los que llegó hasta acá y que bueno, los terminaron matando, y de la guerra de sublevación de los Inca, diaguitas, de los diaguitas acá, empezó en Salta, en Quilmes, en Tucumán y todo lo demás, llegó hasta acá, bueno, ahí se manda, pierde por supuesto, pierden los indios, ¿no? Son sometidos, los principales dirigentes son fusilados y se mandan a todos los varones. En edad útil, María Luisa traía de Chile la documentación. Se mandó, así como a los Quilmes los mandaron a Buenos Aires, a los nuestros, de acá de Valle Fértil, los mandaron a Chile. Todos a trabajar en la mina en Chile, los varones en edad útil. Así que varoncitos de a partir de 13, 14 años que ya podían... Esclavizados trabajar. políticos, podríamos decir. Sí, claro, derrotados. La esclavitud siempre fue un sistema que después pasó a ser un sistema básicamente del sistema capitalista. Y bueno, el sistema capitalista se fundó en base a la Los primeros presos políticos, los pueblos presos originarios. políticos se esclavizaban y se tomaban las mujeres pasaban a ser mujeres de los que ganaban la guerra, se terminaban haciendo matrimonios para conciliar la paz, es decir, esto es histórico, de cualquier cultura y demás. Por supuesto que esto que estoy diciendo, que todas las culturas lo hicieron, no quiere decir que se justifique el sentido. Se están comunicando los burros. Porque es la madre, el hijo y el espíritu. Se comunican permanentemente así. Sí, claro, se acaba de reencontrar el hijo grande con la madre allá y con una burra que está en celo allá, y entonces uno de los dramas maritales acá en casa. Entonces, la comunidad de Aguita acá resistió hasta el final, digamos. La conquista y la colonización. No, yo creo que no. ¿No? No, fueron sometidos totalmente, por eso Claro, tenemos un pueblo totalmente pasivo. Claro, pero previo al sometimiento hubo la derrota de las sublevaciones. Eso me Hubo refiero. una sublevación que fue ese último intento, porque todos los pueblos del norte y la vinculación con los pueblos del norte. Fue un intento que fracasó en todo el pueblo de Aguita, porque la lengua cacana se perdió en todo. Después vino la quechuización, porque con la colonia
y la evangelización, mandaba ya a los sacerdotes. No te olvides que el quechua tenía, y bueno, los propios eclesiásticos de la conquista empezaron a traducir, que la Biblia la traducían al quechua. Entonces el idioma que se impuso para el desarrollo en todo el noroeste argentino es el quechua, ¿me entiendes? Y entonces ahí se terminó de la lengua cacana. Pero lo empezó a arrastrar a María Luisa Costa en las toponimias, en los apellidos de la gente, de la familia, saber qué había quedado de la lengua cacana, y en las toponimias, es decir, los nombres de los lugares geográficos. Por ejemplo, ¿qué lugar donde yo vivo, Catana. Catana. No es quechua. No se le encuentra traducción, no se sabe qué quiere decir. Pero en todos los documentales que yo tengo, documentales de 1809, por ejemplo, durante todavía la Real Audiencia de San Juan, mis antepasados compran este pedazo, y estas horas que, bueno, no sé cuánto sería porque hablaban de leguas y hablaban en una manera que yo no manejo. Bueno, el Valle de Catana. ¿Qué otro? No es del quechua. ¿Qué otro? No es del quechua. ¿Qué otro? Bueno, rastreo. Apellidos como Caligua, Casigua. Caligua derivó en Caliba. Casigua derivó en Casiva. Cuando nosotros decimos, mira, hay olor a chiñe, anda un chiñe, que lo seguimos utilizando hoy el día. Chiñe no es quechua, es cacano. Cuando digo chuy, porque tengo frío, el chuy es frío en cacano. Cuando digo tuy, porque algo está caliente y retiro la mano, las madres mismas le enseñan al chiquito, tuy, que no toque, no vaya a tocar algo que está en el fuego porque se va a quemar. Y el niño aprende, y el tuy es el concepto de calor y quemadura. El tuy es cacano. Y hay un montón de palabras. Esto, ojo, no solamente por la investigación de María Luisa Costa, sino que María Luisa, todo lo que ella había investigado, se vinculó con un lingüista español, no sé si estará vivo o fallecido, pero en ese momento era una eminencia en lingüística en la investigación del cacano. Hay un diccionario, que yo lo tengo aquí en mi biblioteca, escrito con todas las palabras que tienen raíz cacana. Parte del resto de la palabra se complementa con quechua y el significado, y algunas que son absolutamente cacanas, que se han quedado en el uso diario, incorporado de nuestras culturas del noroeste hasta acá. Porque nosotros, en el caso mío, pues yo me quedó la impronta de mi niñez, que la pasé, nací, y la niñez, la primera infancia la pasé en Buenos Aires. Y me quedó esa impronta, escolarizado, escuela primaria en Buenos Aires, y demás. Entonces me quedó la impronta de esa. Mi cerebro así no he cambiado, ni tampoco quiero cambiarla. Pero María Luisa también, con vos me enseñaron en alguna oportunidad los morteros, los restos arqueológicos que hay de esas comunidades originarias por todos lados acá, ¿no? Vos acá tenés adentro. Sí, por supuesto. ¿Qué has encontrado por acá? Nada, hemos encontrado, por ejemplo, un tema que es muy interesante, que es los morteros rituales, que los empezamos a denominar, porque no son morteros comunitarios. Hay lugares donde hay morteros donde evidentemente la gente se juntaba a trabajar, a hacer la molienda cuando llegaba el momento para hacer la harina de algarrobo, para morir el mistol, el chañar y todo lo demás. Hacer harina de todos esos frutos. Entonces, evidentemente, en un solo lugar se juntaban y reunían y acarreaban y hacían todo el proceso. Acá encontramos unos morteros muy extraños, que son 7 morteros en la superficie de un peñasco muy alto, que para subir hay que subir por el cerro y llegar arriba, que está ubicado en un lugar también extraño, porque totalmente incómodo, con el acceso incómodo y todo lo demás. Y bueno, y veíamos que hay morteros que tienen una profundidad que te llega a la mano, vos metés la mano hasta el codo, no sé cuántos centímetros son. Eso era imposible de trabajar, porque vos pensás que una mano de granito para producir el efecto de machacar y romper, eso, bueno, escúchame, tenías que tener una musculatura ni que fueras a un gimnasio. Imposible, no es práctico, no es viable. Entonces sospechábamos mucho de esos morteros
No entendíamos que era lo que algo raro era, algo distinto era. Y en una oportunidad, cuando de la Universidad Nacional de Cuyo, todavía no había las carreras de antropología acá en San Juan y demás, vinieron antropólogos de la Universidad de Cuyo en Mendoza. Y me preguntaron, bueno, yo los llevé, los conduje hasta allá y ellos estuvieron un día entero haciendo todo. Cuando regresaron me mostraron todo ya el borrador del informe, que venían encantadísimos porque decían que es un lugar donde, evidentemente un lugar sagrado, un lugar ritual. Esos morteros se han hecho para llevar adelante todo un procedimiento ritual que es en el momento que comienza el solsticio de verano, donde la constelación de Orión quedaba exactamente en vertical sobre cada uno de esos morteros. Esos siete morteros, que son las 7 estrellas de la constelación de Orión, llenos de agua, actuaban como un espejo. Entonces, en el momento que los 7 se alineaban, el reflejo de las estrellas, iniciaba el solsticio de verano y se iniciaba el rito del pueblo diaguita para agradecer a la Pacha, al universo y demás, el inicio y la espera de la época, de la temporada de las lluvias. En esa espera estamos nosotros, pero nada más que esto es un fracaso y una frustración. Porque lo que hemos hecho, en vez de respetar a la tierra, a sus leyes, que nos creemos tan poderosos, que ponemos toda la tecnología, la ciencia, los descubrimientos, en vez de ponerlas al servicio del mejoramiento de la calidad de vida de la humanidad, la ponemos al servicio de la destrucción de las leyes naturales. Y de la destrucción y de la muerte y de la guerra y de todo lo demás, porque cada cosa, hasta una droga, un remedio que se termina descubriendo, que descubre un laboratorio, también le miran el lado por donde pueden empezar a matar gente y agarran y empiezan, y así han surgido un montón de enfermedades y de cosas. Y no quiero hablar más porque eso parece como el delirio del viejo loco, el delirio persecutorio del viejo loco, pero no es delirio persecutorio. Esta es la realidad y esto está pasando hoy en día. Entonces genocidios, guerras por todos lados, se mata como si nada, y todo está justificado. Todo está justificado. Y la gente que sale a protestar, no sé, si se pone un pañuelo de Palestina, un artista como la Sarandon en Estados Unidos, bueno, son gente que quedan claudicadas para el resto de la vida. Acá tenemos a Alejandra Darín, que acaba de morir, una chica que excelente actriz, que militó para los actores en defensa de la cultura y cosas. Bueno, terminó muriendo, lamentablemente, diciendo lo último que dijo en el Congreso de la Nación, ante la Comisión de Cultura, que maneja la cultura del país, diciendo que estaba cansada. Pero que no iba a tirar, a pesar de que ella también estaba luchando en lo personal contra un cáncer. Bueno, nos están diciendo los pavos que quieren comer. Cacana no se cansa. Por eso estoy diciendo que van a tener que esperar un cachito porque... Así que esto es cacana, estamos en cacana. Lengua cacana. En lengua, pero el lugar me dijiste que era... Katana. Katana. Con T en el medio. Katana. Es lengua cacana. Así le llamaban los diaguitas. No se sabe, no he podido lograr saber cuál es el significado concreto de esa palabra. Porque como es una lengua muerta, lo que vos encontrás... El etnocidio que le llaman. El etnocidio. Etnocidio. Elimina los rastros de la etnia. Sí, pero la desaparición buscada de las lenguas tiene un parecido, pero no es exactamente. Etnocidio es cuando realmente es toda una etnia, con todas sus... Se trata de hacer eso. La gente acá se empieza a reconocer de sus orígenes. Muchos años. En el 2000, cuando se creó el Instituto Nacional Indígena, que ya existía, pero que era un instituto muerto a nivel nacional, y cuando se empezó muy fuerte el movimiento en toda Latinoamérica de los pueblos originarios, que empieza muy fuerte justamente por estos temas que vos estás, que te han convocado acá, los temas de la naturaleza, porque no fue una casualidad que los pueblos originarios, los pueblos que están radicados en el terreno, en el Amazonas, en los Andes, en el Caribe, en los distintos espacios, sean los que se levantaban a defender de las grandes multinacionales, petroleras, no sé, las que explotan la madera, todas, empezaron a defender sus recursos, los nuestros, los wichis, con la defensa de los tobas, los com, los guaraníes, defendiendo el bosque chaqueño, que es el medio de vida, es su vida.
Y el vínculo de esa gente, de esas culturas es muy grande. Nosotros como seres civilizados y generadores de grandes civilizaciones y grandes culturas, lo que hemos hecho es despegarnos de la naturaleza. Y hemos perdido. Entonces, por ejemplo, yo tengo aquí amistades que me han venido, por ejemplo, la vez pasada me vino a ver una ex compañera de escuela, que ya es abuela, por supuesto, porque la egresamos en el 70, pero te lo reitero, el nieto que cuando vio y me dice que había un huevo ahí, vino con el huevo, me trajo el huevo y que no entendido. Bueno, cuando me pregunté, ¿y de dónde salió el huevo? Y del culo de la gallina. Y yo le dije, lo pone la gallina. Pero ¿y cómo lo pone? Asombradísimo. Porque para él el huevo es un producto del supermercado. Y todo es así. ¿Entendés? Entonces es un vacío mental lo que les estamos haciendo. La idea de que todo depende del mercado. Y que el límite para explotar y producir y sacar riqueza de la naturaleza lo podés estirar porque esto no tiene límite. Y podés hacer cualquier cosa con la naturaleza. Entonces ¿cómo no se va a aprender la juventud con los temas? Acá, los problemas ambientales que tenemos. ¿Cuándo se preocupa la gente que no tiene por el tema del agua? Cuando le dejó de salir agua del surtidor o de la manguerita. Ahí se empiezan a preocupar. Pero después son incapaces de darse cuenta de lo que está pasando a su alrededor, porque la naturaleza la ven, es más, ya ni siquiera la ven con sus propios ojos, la ven a través de una cámara. Porque ven algo y sacan el teléfono y se ponen a través del teléfono. No generan el vínculo personal, que es un vínculo natural, que hace a la esencia humana porque somos parte de esa naturaleza. Es como si yo me voy a mirar con alguien a quien amo a través de la pantalla. Ya lo están haciendo, estamos teniendo sexo a través de las pantallas, sin tocarnos. Estamos mal de la cabeza. Por eso los otros días escuché algo que me pareció muy serio y muy, muy acertado, que esta generación que están naciendo, los chicos que están naciendo hoy en día, va a ser la primera generación que no ha superado la inteligencia de sus padres. Una generación de idiotas. Idiotas no en el sentido peyorativo y descalificativo, sino de una patología mental. Patología mental, porque la idiotez es una patología, es un diagnóstico dentro de las enfermedades mentales, que lo usamos vulgarmente como un calificativo despectivo para ridiculizar o menoscabar a alguien o descalificar su opinión o sus criterios, pero es una patología, está dentro de las enfermedades mentales, un idiota. Entonces, esta empieza la primera generación. Dejan de pensar por sí mismos, la inteligencia artificial. La dependencia con la máquina es tan grande. Estoy escuchando reportajes de profesores de nivel medio y de nivel terciario que están diciendo, yo me estoy dando cuenta que los exámenes los chicos me los están contestando porque le preguntan al meta, al coso del teléfono, y les dan las respuestas y no tienen idea de lo que escribieron. No razonaron, no pensaron. Ni siquiera entendieron la pregunta, la leen en el audio de ahí, se la contesta y lo ponen. Entonces vamos a tener gente que va a tener carreras, títulos, medios, técnicos, universitarios, terciarios, todo lo que vos quieras. Pero no entienden las cosas. Y esto es lo que está pasando. Yo cuando viene digo, ¿para qué sacas el teléfono? No te voy a dar la contraseña. Mira. Conectar. Te empiezan a preguntar estupideces, cosas básicas que a mí, mi generación, la aprendimos en el secundario. Y hoy se los tenés que explicar a gente que tiene niveles universitarios. Es absurdo. Con este tema de las avionetas, a un montón de gente le he tenido que explicar. No, escúchame, nuestro régimen de lluvia, ¿de dónde viene? ¿Creen que viene del Pacífico? No, ¿vos te crees que el sonda qué es? ¿No te explicaron por qué se produce el sonda? Nosotros recibimos de los anticiclones que son, no tienen ni idea de lo que son anticiclón, un ciclón, anticiclón, no tienen idea. Los del Atlántico recibimos la colita de todo, casi todo cae en la pampa húmeda, pero el resto, acá, Sierra Pampeana, llega aquí. No va al Valle de Tulum. Oscar, todo este antecedente cultural, histórico, se discute, se debate, se charla en los colegios de aquí, No. en los ámbitos políticos, en los ámbitos públicos.
en la escuela agrotécnica. Y si no, explícame por qué se van. Porque tienen hasta un año más, son 7 años. Y se van todos. ¿A dónde se van? Por ejemplo, la mayoría se va a la escuela de policía. O sea, vos te metés en una escuela secundaria para tener 2 títulos, agrónomo general y técnico agrónomo. Para ir a la escuela de policía. Bueno, algo está funcionando mal. Yo, Teniendo el actual intendente, rector de la escuela, le digo, dame el nombre de un solo chico que después de haber egresado de la escuela, haberse pasado 7 años en la escuela pública, que ustedes lo han formado, porque el actual intendente dejó el cargo para ser intendente, autoridad departamental, que haya vuelto a su lugar de origen, a mejorar producción caprina, a mejorar producción, los sistemas de riego, la poca agua, manejar todo lo que se supone que les han enseñado. Poner, no sé, un criadero de conejos para vender escabeche de conejos. A saber diagnosticar qué está pasando con el monte, cuál es la situación, esto que yo estoy viendo que es gravísimo, por eso cuando no hablo de crisis, esto ya dejó de ser crisis, es una tragedia. Porque la recuperación de esto va a llevar décadas, pero décadas de gente que tenga la capacidad de ser consciente y de poder diagnosticar esta problemática. Y no es el turista viene a ver un paisaje, hay poca agua, no le gusta, no viene, va a ir a un lugar donde haya más agua. Entonces también el turismo se va a ver afectado por todo esto y la pobreza va a ser generalizada. Entonces esto se convierte vuelve a convertirse, como en las décadas pasadas, en un departamento que expulsa a su población, a ese grupo etario de población que está en la plena edad laboral, en la edad productiva. Se van a trabajar, bueno, forman familia en otro lado, encuentran otros motivos, y te encontrás con gente en Ushuaia, en todos lados. Hay gente en Europa, originaria de acá de Valladolid. Sí, tienen el recuerdo, el vínculo afectivo de su infancia, de sus familiares, de lo que pasaron, pero viven en otras culturas, porque se adaptaron. Porque estos lugares como el nuestro, que son tan críticos y no son fáciles para vivir, no son fáciles sobre todo para criarte y desarrollarte. Una cosa es cuando vos venís de afuera con un capital y armás una estructura económica tras un proyecto. Te puede ir bien, te puede ir mal, a esa parte. Pero venís en otro momento de la vida y qué sé yo. Pero para el nativo no es fácil. Mirale el color ahí.